Muy buenas tardes a todos los que ya están conectados con nosotros a través de esta plataforma de EI Oaxaca. Les mandamos un cordial saludo y un abrazo de su amiga Nayeli Cortés y estamos listos ya con toda la información relevante que consideramos que será de utilidad para usted a través de su espacio, tu semanario, Los Otros Datos. Y no se olviden, por favor, en escribirnos, mandarnos sus comentarios. Nos encantará leerlos desde donde nos acompañan.
también les agradeceremos mucho que nos ayuden a compartir este espacio y alguna pregunta, alguna otra información que esté aconteciendo desde donde ustedes nos acompañan, pues también será muy grato recibirla a través de un mensaje y de manera directa en esta transmisión, y con mucho gusto les estaremos dando lectura. Muy buenas tardes, Olaf, ¿estamos listos? Nayeli, muy buenas tardes. Sí, efectivamente, y agradeciéndole a nuestra audiencia el que nos permita llegar a sus hogares y brindarles información relevante para que tomen ustedes sus mejores decisiones y no se distraigan de otras noticias irrelevantes que realmente no le favorecen para su información general ni para su toma de decisiones. De tal manera que es un placer iniciar este sábado 23 de enero y empezamos con los temas internacionales de gran relevancia, independientemente de la llegada del nuevo gobierno a los Estados Unidos. Creo que se ha recibido en México con beneplácito porque hay temas muy relevantes que en su primer día tomó la decisión de firmar estos decretos, estos órdenes ejecutivas, justamente en temas del el muro fronterizo, el tema de los migrantes, el tema de los Dreamers, en fin, hay una inversión económica muy importante y que desde luego eso va a favorecer a México, el apoyo seguramente para nuestros paisanos que envían las remesas a México. Entonces creo que hay buenas expectativas en México por la llegada de John Biden. Esperemos que se vayan concretando en los próximos días algunos acuerdos adicionales que permitan justamente a México incorporarse de lleno a esta dinámica nueva que tiene el gobierno norteamericano. Y en otros temas relevantes también a nivel internacional es el tema de la pandemia, que ya es un número realmente estratosférico el que lleva de personas contagiadas y fallecidas, y datos relevantes como el que los proporciona la Organización Médica de Reino Unido, que está preocupada porque varios gobiernos han decidido administrar la segunda dosis de la vacuna hasta 12 semanas después de la primera, en lugar de respetar el plazo más recomendado por fabricantes y la Organización Mundial de la Salud, que en este caso también México, que en voz del doctor López-Gatell dice que puede ser hasta 50 o 60 días posteriores. Y evidentemente esta es la preocupación en el Reino Unido que dan a conocer. Y en otros temas sobre las reacciones que la gente está percibiendo y así se está transmitiendo de voz en voz, que hay reacciones que están afectadas, inclusive gentes que están pensando inclusive no vacunarse. Pero hay que conocer los datos exactos y que permitan justamente entregarle la información a ustedes para que tomen esta decisión de que efectivamente hay que vacunarse, porque miren, en el caso de Noruega, efectivamente con la aplicación de la vacuna Pfizer, han fallecido 30 personas de 75 años y más, pero justamente los organismos de salud de este país no han encontrado un vínculo que sea de la aplicación al fallecimiento de estas personas. En algunos otros países se ha hablado de personas que tienen algunas alergias y que tienen algunas consecuencias. O en otros países, como en Alemania, también se han presentado 7 casos y reacciones alérgicas graves se han presentado en Estados Unidos, Israel, Reino Unido y en México 37 casos. 37 casos de las más de 4,000 vacunas más de 10,000 vacunas que se han aplicado, evidentemente pues una cantidad muy menor. Y la vacuna de la empresa Moderna también ha presentado casos graves en Estados Unidos, pero reitero, son cantidades menores a las cantidades que se han venido aplicando. Este es el globo, esta es la información internacional que está circulando y que evidentemente lo ponemos de contexto porque eso va a repercutir justamente en nuestro país. Y bueno, justamente en estos temas
de salud a nivel nacional en nuestro país, pues la Secretaría de Salud da a conocer que hasta este viernes el número de casos de COVID-19 en toda la República Mexicana subió a 1.732.990 casos, con un incremento del 7.61% en los últimos 7 días. Y llevamos ya una cifra de 147.614 personas fallecidas, que representa pues un incremento del 6.18% en estos últimos 7 días, y México pues está enfrentando ya un grado de letalidad del 8.52%. Y luego de la reducción en el número de dosis de la vacuna Pfizer que se entregarían a México, los gobiernos estatales han comenzado justamente a cancelar la aplicación del refuerzo de la vacuna que estaba programado para esta semana, según las recomendaciones de la propia farmacéutica. De tal manera, pues, que en los propios gobiernos de los estados se están circulando información donde señala que son instrucciones de la subsecretaría que encabeza López-Gatell, y el propio López-Gatell señala que no hay ningún problema que la segunda dosis sea después de los 21 días. La Secretaría de Salud está revisando el tema de poner algunos refuerzos entre personal médico después de 40 o incluso 50 días. Por el momento, las vacunas parecen seguir siendo eficaces, pero hay indicios de que algunas de las nuevas mutaciones podrían socavar las pruebas de detección del virus y reducir la eficacia de los medicamentos de anticuerpos como tratamiento. Estamos en una carrera contra el tiempo porque el virus podría toparse con una mutación que lo haga más peligroso, afirmó la doctora Pardis Sabeti, bióloga evolutiva del Instituto de la Universidad de Harvard. Y esta información es muy relevante, Nayeli, porque justamente estas apariciones de estos nuevos virus, estas variantes, están impactando en jóvenes, justamente en jóvenes de 18 a 39 años, y que efectivamente a ellos, aunque no tengan algún síntoma, pero salen a distraerse, están hartos del encierro, pero cuando regresan a casa el problema es con los adultos mayores, de tal manera que sí es importante que tomen esta información en serio los jóvenes que están acudiendo a las festividades de diferentes tipos. Y bueno, también una información del Wall Street Journal, que México es uno de los países con la tasa de mortalidad en exceso más alta del mundo. Esta posición se la debe al conteo defectuoso del gobierno durante la pandemia del coronavirus. Un análisis del medio reveló que se han registrado más de 265 muertes por encima de lo esperado para el 2020 en México. En comparación con los últimos reportes de defunciones del COVID-19, estas cifras superarían en 150,000 las muertes por la enfermedad de la pandemia. Estas cifras podrían deberse no solo al virus en sí, también a aquellos casos en los que los pacientes tuvieron que postergar los tratamientos de enfermedades crónicas. El medio estadounidense también recalcó que otro factor que influye en el subregistro de muertes es las limitadas pruebas que se realizan en el país para detectar la enfermedad. En total se aplican entre 15 o 20 pruebas con cada 100,000 habitantes, lo que significa que es la tasa más baja del hemisferio occidental, según All World in Data. Y pues México ha pactado con diferentes farmacéuticas internacionales la compra del primer trimestre del año 21.394.650 dosis de vacunas contra COVID-19 que servirán para inmunizar a 14.172.000 personas. Esto lo anunció el canciller Marcelo Ebrard. Respecto a la vacuna de AstraZeneca, Oxford señaló que llegó el principio activo de la vacuna para iniciar su proceso de envasado final en México para vacunas en México y América Latina. También compartió que las vacunas de CureVac de Alemania, Novavax de Estados Unidos, pues inician fase 3 en México. Las vacunas necesarias para ello llegarán la próxima semana. Por su parte, pues CanSino está por presentar los hallazgos de su fase 3 iniciada en octubre.
Efectivamente, ya hay más opciones que tenemos en México. Y bueno, hay otros temas asociados, no solamente el tema de la pandemia es una preocupación en México, sino otros temas asociados en términos de vacunas. Y a consecuencia de la pandemia se estima que en México 40% de 8.8 millones de niñas y niños entre 2 y 18 meses no completaron su cuadro básico de la vacuna hexavalente que los protege de 6 enfermedades: difteria, hepatitis B, tétanos, tos, ferina, poliomielitis e influencia tipo B, aseguró Salvador Pineda, gerente médico de vacunas de Sanofi Pasteur. El también especialista del Consejo Mexicano de Pediatría dijo que nuestro país corre el riesgo de perder la inmunidad de rebaño en esas y otras enfermedades que hagan surgir rebrotes importantes. En algunas entidades como Oaxaca y la Ciudad de México, el problema se arrastra desde hace 8 meses por la demanda de las vacunas. En Guanajuato, no solo hay falta de vacunas contra la difteria, tosferina y tétanos, como en Aguascalientes, Puebla, Chihuahua y Jalisco. También presentó omisiones en las dosis contra el virus del papiloma humano. Por ello, algunas clínicas han optado por buscar suministros regionales o importados para tener abasto, como es el caso de Michoacán, donde hay pláticas para adquirir dosis de manera directa. Entidades dicen que la federación no ha entregado estas vacunas. Y bueno, pasamos a información relacionada al tema de economía. El Banco de México retomaría el ciclo de relajamiento en febrero, de acuerdo con el consenso de analistas consultados por Citibanamex. De los 31 participantes de la encuesta de Citibanamex de expectativas, 77% anticipó que el próximo movimiento en la tasa de política de Banxico será una disminución de 25 puntos en el próximo mes. 19% no especificó cambios y solo un participante estimó un recorte para marzo. Los analistas prevén que al cierre de este año la tasa de interés de referencia cierre en 3.75%, nivel inferior al 4.25% actual. Por otra parte, los estimados de crecimiento económico para este año se mantuvieron prácticamente sin cambios, ya que los consultados prevén que el Producto Interno Bruto de México tendría un rebote del 3.5% luego de una caída anticipada de 8.8% en todo 2020. Y bueno, y ante la crisis económica que tenemos en México, pues la Secretaría de Economía ya presentó el Plan de Reactivación Económica de México para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia. Este plan contempla 4 pilares fundamentales. El primero es el mercado interno, la facilitación a la inversión, comercio exterior y regionalización de los sectores, y en la que se tienen contemplados apoyos económicos y estímulos fiscales que avalaría la Secretaría de Hacienda y el Congreso. Durante la primera conferencia que dio la nueva titular de esta dependencia, anunció que hay un presupuesto de 1.600 millones de pesos para 60,000 apoyos de crédito a la palabra, 20,000 apoyos a las personas que quedaron desempleadas, otros 20,000 para mujeres cabezas de negocio y 20,000 más para comercios cumplidos. Sin embargo, bueno, el representante del Consejo para el Desarrollo del Pequeño Comercio lo considera como media aspirina para el cáncer de las pequeñas y medianas empresas. Por su parte, la directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad, Valeria Moy, expuso que las grandes ausencias del proyecto es que no definen las estrategias y acciones de cómo se logrará paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria. No está claro cómo se efectuará la intervención económica y señala ella, no veo claridad en los puntos que en ella se menciona, solamente ve un listado de buenas intenciones, no tiene métrica alguna como para medir avances, resultados o no avances, y que desde luego destaca que es un acierto justamente del gobierno que haya reconocido la disparidad de las regiones norte, centro y sur, y que hay apoyos importantes para la región sur del país.
pero que también no se debe olvidar que la región centro y la región norte de México tienen sus propias dinámicas y que también requieren apoyos determinados. Y bueno, hacemos una pausa para invitarles a todos los amigos de la zona de Guajuapan de León, pues para que cuiden su salud y elijan un producto realmente confiable, sobre todo en el tema de agua purificada. Entonces, un saludo a Agua Purificada Inmaculada, y que la zona de Guajuapan puede adquirir este producto. Y pasamos a información relacionada con, que tiene que ver con el gobierno federal, quien a través de la Secretaría de Salud, pues encabeza Jorge Alcocer, puso en manos de 32 nuevos delegados la coordinación de la estrategia de vacunación contra el COVID-19 en los estados, con facultades de activar la operación de alcaldes, funcionarios de la salud locales, incluso pues gobernadores, para inmunizar a la población. Estos delegados, denominados coordinadores de las brigadas especiales de vacunación, son extra a los superdelegados que la Federación colocó en las entidades para operar programas sociales. Y otro tema relevante relacionado con el gobierno federal es que el Instituto Nacional de Acceso de Información Pública, el INAI, el que pretende desaparecer el gobierno federal, dio un plazo final de 5 días hábiles que comienzan a partir de ayer para que la Fiscalía General de la República abra la carpeta de investigación del caso Odebrecht, para que elabore una versión pública y entregue datos de este expediente. De no hacerlo, procederá con multas e incluso denuncias contra los funcionarios responsables. Lo anterior luego de que el INAI consiguiera que jueces y magistrados federales desecharan de manera definitiva todos los amparos que la Fiscalía General de la República promovió en contra de las resoluciones del instituto y con los que había logrado retrasar por casi 3 años la desclasificación del caso. A partir de dicha carpeta de investigación, la Fiscalía consiguió la orden de aprehensión girada en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, que a la postre permitió su vinculación a proceso por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho. Y en temas que tienen que ver con el Poder Judicial de la Federación, el próximo miércoles, la segunda sala de la Corte revisará un proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales para resolver la controversia constitucional presentada por la Comisión Federal de Competencia Económica contra la política publicada por la Secretaría de Energía el 15 de mayo de 2020. El proyecto advierte que la política beneficia indebidamente a la CFE y obstaculiza a las empresas generadoras de energías limpias para competir libremente en México. El proyecto reconoce que la política de la CENER en lo relacionado con el sistema eléctrico nacional y el tratamiento de las energías limpias tienen relación con el derecho humano a un sano. Asimismo, destaca que el Estado debe garantizar que el desarrollo nacional sea, entre otros aspectos, sustentable y que la política de la CENER no puede, por tanto, soslayar dentro de sus objetivos el desarrollo de la industria eléctrica que se lleve a cabo de manera sustentable. Y bueno, la comparecencia donde la Fiscalía General de la República imputará a Jorge Luis Lavalle Mauri, ex senador del Partido Acción Nacional, se realizará el próximo martes mediante una videoconferencia. Durante la audiencia en la que se decidirá si hay elementos para declararlo imputado, podría quedar sujeto a prisión preventiva a petición del Ministerio Público, a menos que obtenga un amparo o el juzgador considere que no hay riesgo de fuga y puede enfrentar su proceso en libertad. Lavalle Mauri es el primer inculpado debido a las denuncias realizadas por el director de Pemex, Emilio Lozoya, y forma parte del grupo de ex senadores que, según el funcionario, le exigían $50 millones a cambio de dar su voto en favor de la reforma energética.
Fue admitida a trámite la acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de la oposición en contra de las reformas que dieron a la Secretaría de Marina las facultades para administrar y vigilar los puertos mercantes del país. El análisis de este juicio correspondió a la ministra Norma Lucía Piña, quien dio visto del asunto a la Fiscalía General de la República y emplazó al Poder Ejecutivo y al Congreso de la Unión para que confirmen el contenido de las leyes que se impugnan. Este juicio fue promovido por 39 legisladores pertenecientes a los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, quienes no solicitaron la suspensión del acto reclamado, por lo que las reformas que impugnan seguirán vigentes hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues resuelva el fondo del litigio. En el mismo sentido, el Consejo Consultivo Marítimo Mercante promovió un amparo para evitar la militarización de los puertos mexicanos de forma paralela. Los marinos también se están amparando. Y bueno, y en el ámbito del Poder Legislativo Federal, la coordinadora del grupo parlamentario del PRD, Verónica Juárez Piña, insistió en que ante el retraso en la entrega de las vacunas contra el COVID-19 acordados con Pfizer, la prioridad del plan de vacunación debe ser los grupos más vulnerables, no los 20,000 servidores de la nación. En un comunicado, la legisladora perredista instó al gobierno federal a concluir la vacunación a todo el personal de hospitales, entre ellos médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, personal de lavandería, limpieza, laboratorios, conductores de ambulancia, administrativos y todo aquel y aquella que esté en la primera línea de atención. La única razón por la cual el presidente López Obrador insiste en vacunar a los servidores de la nación es inmunizar para utilizarlos en las elecciones del 6 de junio en beneficio de su gobierno y de su partido Morena. Así lo señaló la líder del grupo parlamentario del PRD, Verónica Juárez Piña. Y también el diputado del Partido Acción Nacional, Héctor Jaime Ramírez Barbosa, recordó que en diciembre del año pasado el gobierno dijo que para enero iban a llegar 5 millones de vacunas y estas no han llegado. También aseguró que se habían comprado dosis suficientes para 17 millones de mexicanos de la vacuna Pfizer y no se hizo ni siquiera la compra de refrigeradores, mucho menos de esas vacunas. Hasta ahorita no se ha alcanzado a cubrir siquiera el 30% de la población médica y ya están vacunando a la gente que no fue, que no tiene, no está en la primera línea del combate, y los públicos que van a conformar las brigadas que irán a las comunidades a vacunar. Y en temas de posibles actos de corrupción, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detectó una red de desvío de recursos en el Consejo de la Judicatura Federal, similar a la utilizada en el caso de la estafa maestra, en la que funcionarios de la administración del exministro presidente Luis María Aguilar Morales realizaron contrataciones y obtuvieron beneficios a través de empresas fantasmas. Por ello, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del exdirector general de Inmuebles y Mantenimiento, Francisco Javier Pérez Maqueda, y otras personas por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pérez Maqueda es conocido porque en febrero de 2017 pues en esta parte se halló 3.491.000 pesos en efectivo en la cajuela del vehículo oficial que le fue designado durante su cargo. El automóvil estaba estacionado en el edificio del Consejo de la Judicatura Federal en la alcaldía Tlalpan y en esa fecha Pérez Maqueda se encontraba de viaje por el estado de Nayarit. Sin embargo, pues desde el hallazgo del dinero, pues el Consejo de la Judicatura Federal inició 8 procedimientos administrativos en contra del exfuncionario por diversas irregularidades halladas en los procedimientos de contratación en los que participó. Y bueno, el secretario de Bienestar, Javier May Rodríguez, los subsecretarios
Ariadna Montiel Reyes y Hugo Raúl Paulín Hernández, así como 35 colaboradores cercanos a ellos, entre asesores, choferes, personal de seguridad y secretarios particulares, están incluidos en el más reciente listado de servidores de la Nación publicado por la Secretaría de la Función Pública en el portal Nómina Transparente. La actualización corresponde al 31 de diciembre del 2020. De esta forma, los funcionarios y sus colaboradores se encuentran en dos nóminas, la de la Administración Pública Federal y la de los servidores de la Nación. La Secretaría de Bienestar calificó como un problema técnico, en tanto que la Secretaría de la Función Pública, responsable del sistema nómina transparente, indicó que solo se cargó momentáneamente la nómina de los funcionarios en la base de los servidores de la Nación. Sin embargo, ni la Secretaría de la Función Pública ni la Secretaría de Bienestar explicó por qué no todos los servidores públicos de la Secretaría de Bienestar aparecían en la nómina de los servidores de la Nación, sino solo una parte, como si el problema técnico hubiera sido selectivo. Tampoco aclararon por qué figuran personas que ya no laboran en el gobierno federal y que aparecieron en esta nómina. Y la Secretaría de la Función Pública pues giró un oficio al órgano interno de control de la Secretaría de Relaciones Exteriores para investigar el presunto manejo indebido por parte de la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Marta Delgado, para favorecer la participación de personal de la Administración Pública en los ensayos de la fase 3 de la vacuna de la farmacéutica china CanSino Biologics, que actualmente pues se desarrolla en nuestro país. De acuerdo con las denuncias recibidas por medio de un correo electrónico, la subsecretaria y el exdirector general de vinculación con organizaciones de la sociedad civil de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Javier Gileta, habrían hecho trámites para que funcionarios recibieran la fórmula de la vacuna y no el placebo. El mencionado oficio se difundió en redes para la adquisición del antídoto con diversas compañías que trabajan en su producción. La tarde de ayer, la subsecretaria rechazó los señalamientos en su contra y solicitó realizar las investigaciones pertinentes para esclarecer y transparentar el manejo de dichas vacunas en total apego a la transparencia y para la tranquilidad de la ciudadanía. Y para cerrar este tema de posibles actos de corrupción, veremos el tema de la Comisión Federal de Electricidad. Pues resulta que esta institución no exige la comprobación fiscal de los viáticos que otorga a sus trabajadores, lo que provocó que en 2019 tuviera un impacto en sus finanzas de más de 299 millones de pesos, con lo que incumplió los lineamientos de disciplina y austeridad presupuestaria. Determinó la auditoría interna en un informe. También señala que se entregó en septiembre de 2020 con información adicional y precisa que hay discrecionalidad en la aplicación de criterios en materia de viáticos, falta de disposiciones claras y precisas que regulen la entrega y comprobación de viáticos, además de posibles responsabilidades administrativas por parte de los servidores públicos por incumplir con mandatos del Consejo de Administración de la CFE. En 2019, la empresa productiva del Estado ejerció 663 millones de pesos por viáticos, de los cuales 128 millones de pesos correspondieron al corporativo y el resto lo ejercieron sus empresas productivas subsidiarias. Y en una breve pausa, pues agradecemos el patrocinio de Agua Purificada Inmaculada, que produce y comercializa agua de excelente calidad con la supervisión estricta y rigurosa de su proceso de purificación para lograr la satisfacción de sus consumidores. Le ofrece en presentación de garrafones de 19 litros, botella de 1,5 litros y de medio litro, además de producir agua antioxidante.
Y bueno, pasemos ahora, Nayeli, a ver los temas de los estados, de los gobiernos subnacionales. Y pues comenzamos que los gobernadores de la Alianza Federalista catalogaron este viernes como tardío y engañoso el anuncio que hizo la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la autorización a los gobiernos locales y empresas privadas para comprar por su cuenta las vacunas contra COVID-19. Hay que entender que la producción mundial de las vacunas cuenta con contratos de compra desde hace meses, que hace difícil encontrar la disponibilidad de la misma en los laboratorios que la producen. Los gobernadores de Jalisco, Enrique Alfaro, y de Michoacán, Silvano Aureoles, criticaron además que el gobierno federal no puso a las personas adecuadas para implementar el programa de vacunación. Es la primera vez que un tema tan delicado como la vacunación para prevenir la COVID se deje que lo lideren o que lo manejen personas ajenas al sector salud que no tienen ninguna experiencia en la materia, dijo Silvano Aureoles. Y pues el tema de señalamiento de que ya podrían comprar las vacunas, tanto gobiernos estatales como empresarios, pues efectivamente empezaron a moverse y ya a 19 gobernadores han empezado a buscar estas opciones. Y mientras tanto, Jaime Rodríguez, el gobernador de Nuevo León, confirmó este miércoles que su gobierno tendrá una reunión con empresarios farmacéuticos rusos para instalar un laboratorio para producir vacunas contra el COVID. De acuerdo con Rodríguez Calderón, el subsecretario de Salud Estatal realizará un viaje a Rusia para hacer los trámites para saber cómo adquirir la vacuna Sputnik 5 del laboratorio Gamaleya y tendrá reuniones para ver cómo podemos facilitar, así lo señaló, la producción de vacunas en Nuevo León, que de concretarse, el laboratorio se instalaría en la entidad en un lapso de 2 a 3 meses. En este sentido, el empresario veracruzano Alejandro Cosio anunció que por iniciativa propia logró un acuerdo con el laboratorio ruso que fabrica la vacuna Sputnik 5 contra el coronavirus para traer las dosis a México. Cosio aseguró que firmó un acuerdo de compromiso y garantía para la compra de 2 millones de vacunas, con 4 millones de dosis contra el COVID-19 y solo está a la espera de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, le autorice a las comercializadoras en México para concretar el pago. Según Cosio, estas vacunas se venderían directamente al público en un costo aproximado de 800 pesos por persona. No me interesa ni buscar venderle al gobierno para evitar politizar el tema. Pues Nayeli, estamos observando que la mayoría de temas relevantes que se dieron en la semana son temas relacionados con las vacunas, pero también en el ámbito político electoral, que este año es muy activo México, pues evidentemente también se vinculan estos comentarios. Y dando un vistazo a los temas político-electorales, pues resulta que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó a Morena retirar un promocional engañoso en el que el partido dice haber cedido tiempo para que el gobierno de México informe a la ciudadanía de la pandemia del coronavirus. En un comunicado, el INE explicó que el promocional contiene la frase tiempo cedido por Morena para el cuidado de la salud y por ende puede generar confusión y transmitir información equivocada a la audiencia. En realidad, señala el INE, son spots pautados por Morena para la etapa de precampaña y no tiempos cedidos, indicó esto el órgano electoral. Asimismo, recordó que el Consejo General del INE estableció la ruta jurídica y obligatoria para que los partidos se dieran tiempos de radio y televisión para la difusión de campañas informativas relacionadas con la pandemia. Dicha ruta, apuntó, consiste en renunciar por escrito a la prerrogativa y especificar el tipo de pauta, el medio de comunicación y la temporalidad. Esto para incluir los promocionales señalados por la Secretaría de Gobernación, en los cuales no habría contenido político electoral alguno, es decir, no se haría referencia a los partidos políticos.
También la escritora, periodista, amiga del presidente e impulsora de la Cuarta Transformación, Elena Poniatowska, le mandó un mensaje a su camarada. Señor presidente, ya párele a las mañaneras porque han provocado un hartazgo y nos tienen a todos al borde de la irritación y confrontación nacional. Abundó que es muy terrible y muy lamentable que el presidente Andrés Manuel López Obrador divida a los mexicanos. Dijo y añadió que es un abuso de poder obligar a los periodistas que vayan todas las madrugadas a hacer preguntas a modo. Las mañaneras son innecesarias y hasta contraproducentes, aseguró. Para la amiga del presidente, las mañaneras se han convertido en una comedia de equivocaciones desde Palacio Nacional y en nada le favorecen ni al propio presidente, ni mucho menos al país. La vida y el desarrollo del país gira en torno al diálogo entre el presidente y los periodistas y no en los hechos. En lo que bien que pueden hacer son sus artículos los periodistas. Y a la pregunta que le hicieron en la mañanera al presidente de la República, él señaló y mandó un mensaje, mandó un abrazo a Elenita Poniatowska. Ante el caos que prevalece en el proceso de vacunación contra el COVID, la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional exigió al presidente López Obrador transparentar los contratos de compra de vacunas y anunció que interpondrá otras denuncias ante la Fiscalía General de la República, la Organización Mundial de la Salud y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el gobierno mexicano por negligencia criminal en la manera de enfrentar la pandemia que ha derivado en la muerte de más de 130,000 mexicanos. El panista acusó que el presidente López Obrador quiere construir el triunfo electoral de Morena sobre la tragedia humana y por ello colocó al frente de la campaña de vacunación a su operador político y territorial en lugar del Sistema Nacional de Vacunación. Arranca la jornada electoral y con ello pues las candidaturas de diversos personajes para ocupar puestos políticos. Figuras del deporte han sido seleccionadas por algunos partidos políticos para contender. Ejemplos hay muchos. Adolfo Bautista por el partido Encuentro Solidario, José Luis Sánchez Sola, el Chelis por Morena, los luchadores Tinieblas y Blue Demon Jr. va por redes sociales progresistas, Adolfo Ríos por Movimiento Ciudadano y Rommel Pacheco por el PAN. Para Gisela Rubach Lueters, directora general de Consultores y Marketing Político, esta práctica no es nueva. Los partidos políticos, sobre todo los de reciente creación, los reclutan para aprovechar su fama e intentar conservar el registro. Hay casos de éxito como Cuauhtémoc Blanco, quien fue alcalde en Cuernavaca y ahora es gobernador de Morelos. La gente ya no cree en políticos y en partidos, pero sí en estas figuras que, aunque no tengan experiencia, a muchos electores eso es lo que menos le importa. En su perfil de liderazgo, en el campo deportivo, un imán para atraer votos. Y bueno, siguen aparte de estos personajes que son famosos en sus respectivos ambientes, bueno, también siguen creciendo las denuncias que está recibiendo el Instituto Nacional Electoral por presuntas irregularidades en los procesos electorales locales y federales. Uno de los principales problemas que siguen cargando las fuerzas políticas desde hace años es el de la afiliación indebida de militantes para presumir un padrón más grande del que tiene. 3 denuncias por la promoción de spot de los partidos, particularmente de Morena, de la aplicación de las vacunas, sobre las cuales ya resolvió la autoridad electoral. Los panistas también acusaron a Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, que ha incurrido en calumnias y actos anticipados de campaña y pre-campaña a través de las expresiones que hizo en un promocional en contra de la alianza Va por México y por el uso de imágenes religiosas para promover el voto. La Fiscalía de Guerrero determinó el no ejercicio de la acción penal en contra del senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, ante la denuncia por violación cometida en agravio de una menor de edad en 1998.
pero continúa la revisión de la carpeta de investigación iniciada por el mismo delito contra otra mujer en 2016. Y ahora pasemos a revisar el tema de seguridad y justicia. Y empezamos con temas estadísticos. Y recientemente el INEGI presentó su encuesta trimestral sobre el tema de inseguridad, y con un incremento a tasa trimestral, la percepción de inseguridad de los ciudadanos del país pasó de 67.8 en septiembre a 68.1 en diciembre. En el último trimestre del año que acaba de culminar, la sensación de inseguridad continuó siendo mayor en el caso de las mujeres, con 72.6%, mientras que en los hombres fue de 62.7%. Asimismo, el estudio evidenció que al segundo semestre del año pasado, a nivel nacional, el 28.1% de los hogares contó con al menos una víctima de robo o extorsión o ambos crímenes, mientras que en víctimas de actos de corrupción por parte de las autoridades de seguridad pública, tanto a nivel federal como estatal y municipal, de julio a diciembre del 2020 se estima que el 12% de la gente entrevistada tuvo contacto con alguna autoridad de seguridad pública, del cual el 47.9% declaró haber sufrido un acto de corrupción por parte de estas autoridades. Y en este mismo tema, el director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, Francisco Rivas, difundió ayer el análisis del comportamiento de delitos en 2020, enfoque especial en homicidio doloso, el cual destaca que durante el año pasado la violencia homicida se mantuvo en un estado crítico, la violencia de género se agudizó, la trata de personas aumentó 0.7% y la violencia familiar creció 3.7% respecto al año anterior, todo como resultado de la falta de coherencia entre las políticas con las que se pretende pacificar al país y de la incongruencia entre lo prometido en campaña y lo realizado como gobierno por Andrés Manuel López Obrador. Consideró difícil asegurar que la disminución porcentual de 0.4% en números absolutos de las víctimas de homicidios, que equivale a 1.28% en tasas por 100,000 habitantes, sea un éxito derivado de una acción o política pública de la autoridad federal. Este porcentaje refiere más bien a la estabilización de la tendencia de homicidios en el punto más alto desde que se tiene registro. Recalcó, no se observa alguna política pública específica a la que se pueda vincular con este descenso mínimo. Es importante no confundir a los ciudadanos entre el comportamiento independiente de los delitos y la inexistencia de una política pública exitosa. Y Nayeli, hay un tema que le hemos venido dando seguimiento por la relevancia del tema, que es el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa, y en esta semana fue relevante las declaraciones que hizo un testigo protegido. Y en este caso señala este testigo protegido que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron detenidos junto con una treintena de personas más. Estas 30 personas más no se había señalado en ninguno de las investigaciones, ni en ninguno de las carpetas que se han dado a conocer. Y estas desapariciones o estas detenciones se realizó, según el testigo protegido, en una operación conjunta de militares, policías y sicarios. Un grupo fue interrogado por el 27 Batallón de Infantería en Iguala y luego entregado a los narcos para su desaparición. Algunos de los interrogados fueron entregados muertos. Así lo refiere a la Fiscalía General de la República este testigo protegido identificado como Juan, presunto líder del grupo Guerreros Unidos, el cártel responsable de la desaparición de los jóvenes y a cuya declaración tuvo acceso el diario Reforma. Y siguió señalando en su declaración: deseo señalar que no solamente se ejecutó a 43 estudiantes y las personas que murieron en Santa Teresa,
si no hubo más personas muertas en el evento del 26 y 27 de septiembre del 2014, las cuales pertenecían al grupo de Onésimo Marquina Chapa y de Isaac Navarrete Celis, y que se metieron a Iguala, siendo un total de 70 u 80 personas el total de muertos en esos hechos. Así lo declaró Juan el 10 de febrero del 2020. La relevancia de su testimonio es que han dado pie a encontrar restos de normalistas a partir de las coordenadas que este testigo protegido, Juan, ha señalado y ha fundamentado las órdenes de aprehensión contra 18 militares por su implicación en el caso. Uno de ellos, el capitán del ejército, José Martínez Crespo, que se encuentra detenido y sigue su proceso en la cárcel del campo militar número 1. Ese es el primer dato relevante. En otro dato relevante que da este mismo testigo, testigo protegido, es que se refiere al actual titular de Seguridad Capitalina, Omar García Harfuch, que recibía mensualmente $200,000 del cártel Guerreros Unidos. Señala, Omar García Harfuch, jefe de la Policía Federal del Estado de Guerrero, brindaba información sobre posibles operativos y facilitaba el trasiego de heroína, dinero y armas a los de Texcoco y los de Guerreros Unidos. El único que supuestamente no estaba de acuerdo era el señor Dorantes, asegura el declarante, cuya identidad está reservada. Refiere que en la nómina de Guerreros Unidos incluía a los batallones 27 y 41 de infantería, a cuyos militares pagaba de 60,000 a 120,000 pesos, según el rango, aunque señala que había un general que recibía hasta 5 millones de pesos. Otros funcionarios que señala son Leonardo Octavio Vázquez Pérez e Iñaki Blanco, quien eran secretario de Seguridad Pública y procurador de Justicia en el gobierno de Ángel Aguirre. Esos funcionarios, según señala el testigo protegido, recibía $50,000 mensuales. Bien, más información de este tema, pues Salvador Cienfuegos Cepeda está bajo 2 jurisdicciones y de las 2 jurisdicciones se escabulló. Dijo en entrevista el general en retiro José Francisco Gallardo Rodríguez, en su opinión, ni las autoridades civiles ni las autoridades militares actuaron con apego al Estado de Derecho, ya que el exsecretario de la Defensa Nacional del peñanietismo 2012-2018 fue exonerado sin un proceso de investigación, sin comisiones de la verdad y con el consentimiento y encubrimiento del Ejecutivo Federal y de integrantes de una élite castrense, entre ellos el actual jefe de las Fuerzas Armadas, el general Luis Crescencio Sandoval González. Cienfuegos no es inocente aunque le hayan retirado los cargos, dijo el general Gallardo, quien asegura que la no acción penal en el caso Padrino prueba que el poder civil en México está sometido al poder militar y que el gobierno federal está infiltrado por el crimen organizado. Una situación de, además de poner en vilo el desarrollo democrático del país, abre la puerta a un posible proceso en contra del presidente López Obrador por parte de las autoridades estadounidenses, explicó. Y si bien reportes de Pemex se refieren que en el país han reducido el robo de combustible, pasando de 20 millones de barriles en 2018 a 1.8 millones en 2019, a Hidalgo se le sigue ubicando como la entidad como donde hay más robo de combustible. Y la región Tula, donde se asienta la refinería Miguel Hidalgo, sigue registrando una muy alta incidencia del delito. En el 2020, 76% de las tomas clandestinas fueron halladas en 3 entidades: Hidalgo, quien con 563, Puebla con 206 y el Estado de México con 72. Tras la tragedia de Tlahuelilpan, las bandas dedicadas al robo de hidrocarburos en la entidad nunca dejaron de operar y siguen muy activas, pese a la presencia a gran escala de la Guardia Nacional. Y en el lugar donde se originó el movimiento de autodefensas de México, ha emergido un nuevo grupo conformado solamente por mujeres,
quienes portan fusiles de asalto y erigen retenes en carreteras para ahuyentar lo que dicen es una violenta incursión en el estado de Michoacán del cártel Nueva Generación. Algunas de las más de 40 mujeres están embarazadas, mientras que otras llevan a sus niños pequeños a las barricadas. La zona rural está atravesada por caminos de tierra, a través de los cuales temen que los hombres armados del cártel Nueva Generación pues puedan ingresar en momentos en los que la tasa de homicidios de Michoacán ha aumentado a niveles que no se habían visto desde el año 2013. Y en otros temas, para concluir esta fase nacional, hace una semana fue el sindicato de Pemex y ahora el de telefonistas. Los 28,000 trabajadores de Telmex en el país pararon labores 24 horas este miércoles y acordaron diferir al 24 de marzo el emplazamiento a huelga previsto para este 20 de enero. El gremio acusa a América Móvil de Carlos Slim de iniciar el desmantelamiento progresivo de Telmex y violar el contrato colectivo de trabajo. La empresa solo respondió que el paro no afectó la prestación del servicio. El secretario general de la sección 69 del Sindicato de Telefonistas, Pablo César Sevilla Lucas, indicó que debido a que no se ha logrado concretar la revisión del contrato colectivo de trabajo en el que la empresa quiere suprimir la cláusula de jubilaciones, se tiene detenido también el proceso de contratación de 1,100 nuevos trabajadores que ya realizaron todos los procesos selectivos y solamente les falta firmar los contratos. Después de darse a conocer que el cardenal Norberto Rivera Carrera está internado por COVID-19 en un hospital privado y que la Arquidiócesis de México no se haría cargo de los gastos médicos, el área de comunicación de la Iglesia Católica expuso que por protocolo estos casos se atienden en instituciones del sector salud y en las privadas que tienen convenio con el gobierno, por lo que quienes deciden ingresar a otros nosocomios como el arzobispo emérito lo hacen con recursos propios. En tanto, el sacerdote Hugo Valdemar, quien fue director de comunicación de la Arquidiócesis en el periodo de Rivera Carrera, manifestó su indignación porque la Iglesia no se ha hecho cargo de los gastos del arzobispo emérito, quien se encuentra intubado. Agregó que a pesar de que el lunes estuvo grave y se tuvo temor de que falleciera, por lo que recibió la extrema unción en que se ofrece a una persona próxima a morir. El martes mejoró y ha reaccionado muy favorablemente. Y bueno, y ante la petición del presidente López Obrador de que el Twitter que diera a conocer quiénes eran los dueños, los propietarios o los que manejaban estas granjas de bots que cada día le pegaban a su gobierno, pues Twitter ya dio la respuesta. Y resulta que Twitter México suspendió ayer un número indeterminado de cuentas, entre ellas varias de personajes afines al movimiento que encabeza el presidente López Obrador, en una medida que justificó como una acción para evitar la manipulación de la plataforma. Entre las cuentas bloqueadas está la de Miriam Yunes, Lobrega y Rey Tuitero, activos seguidores del movimiento encabezado por López Obrador. Twitter México aseguró anoche que no permitirá el spam ni ningún otro tipo de manipulación de la plataforma. Añadió, definimos manipulación como el uso del Twitter para llevar a cabo a alta intensidad o engañosa que confundan a las personas o que obstaculicen su experiencia. En un comunicado anoche Twitter dijo que entre las cuentas que considera que son usadas para manipulación están aquellas que usan información engañosa en el perfil o aquellas con fotos de perfil o biografía robadas o copiadas. Ya tiene la respuesta el señor presidente. Y pasamos al apartado que le dedicamos al estado de Puebla. Tenemos que iniciamos con los datos justamente del tema de la salud. Y Puebla se ha registrado un total de 56,318 personas afectadas por la pandemia de COVID-19
y lleva 7.050 defunciones con una tasa de letalidad del 12.55%. Respecto a la demanda de camas con ventilador mecánico para pacientes graves, Puebla registró el 56% de ocupación y se colocó en la 7ª posición a nivel nacional. También se estableció que en los 217 municipios se aplicará ley seca con el fin de prevenir nuevos contagios hasta nuevo aviso. En el marco de esta semana, la restricción de venta de bebidas alcohólicas inició este 21 de enero y terminará el próximo 24 de este mismo mes. De acuerdo con los resultados en la encuesta nacional de ocupación y empleo, el estado de Puebla se colocó entre los 10 entidades que registraron las tasas más altas de desocupación en el último mes del 2020. Cerró diciembre con una tasa de desocupación laboral de 4.6%, cifra que se ubica por arriba del promedio en el resto del país. También el presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Puebla, Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, manifestó que sus agremiados ya se encuentran desesperados al no poder trabajar y generar ingresos, por lo que advirtió que de no reabrir las actividades el lunes 25 de enero, va a haber bandada de negocios que bajarán sus cortinas definitivamente, entre estos, pues cadenas de renombre y por ende el desempleo de muchas personas. También Puebla ocupa el tercer lugar en el país con más asaltos en carreteras y el cuarto con más vehículos robados durante el 2020 con 966 y 10.026 casos. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de esta entidad, José Félix Cerezo Vélez, comentó que no hay manera de obligar a las autoridades a cumplir las recomendaciones por violaciones a derechos humanos, por lo que puede tardar mucho tiempo en resarcirse. De las 27 recomendaciones que emitió la CDH de Puebla, apenas 4 han sido cumplidas, todas contra ayuntamientos. Se cerró el 2020 con 27 recomendaciones, la cifra más alta desde 2015. La mayoría pues fue contra ayuntamientos e iniciadas en años anteriores. Destacan 18 autoridades municipales por violentar derechos humanos de ciudadanos. Existen 11 contra autoridades de 3 entidades del gobierno estatal, como son las Secretarías de Educación Pública, de Seguridad Pública y Salud. El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México, Jimmy Natale Uranga, quien explicó que a más tardar el 6 de febrero se dará a conocer el convenio de coalición luego de que se diera a conocer que el partido Nueva Alianza con registro local competiría junto con el Movimiento Regeneración Nacional Morena, el Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México en una alianza para renovar al menos 24 de 26 diputaciones locales en el estado de Puebla. Y bueno, Nayeli, también saludamos a nuestra audiencia en Oaxaca, así como lo hicimos con nuestros amigos del estado de Puebla. Y en Oaxaca, las noticias relevantes de la semana son el tema del coronavirus, que ya tenemos 32.924 casos positivos, 2.383 fallecimientos, con una tasa de letalidad de 7.23. Oaxaca sigue en semáforo naranja, continúa el alza en los contagios y existe hasta el momento 19 nosocomios saturados en el estado. El mayor porcentaje de contagios se presentan en los valles centrales, la Mixteca y la costa. Y lo relevante es que las comunidades indígenas siguen con el confinamiento obligatorio justamente para no contagiar a su población. Estamos hablando de más de 152 municipios. Por otro lado, tomó posesión el nuevo secretario de Salud, Juan Carlos Márquez Eine, quien es oriundo del Estado de México y que pese que desde su llegada a los servicios de salud fue acusado de contratar empresas fantasmas cuando estuvo al frente del extinto Seguro Popular y de haber desaparecido sin rendir cuentas de los recursos que ahí se manejaban, pues finalmente fue
el que asume esta titularidad. Uno de los escándalos más conocidos de Marqueseine fue haber contratado equipo médico por 15 días para habilitar el hospital de Tlaxiaco, que inauguraría el presidente de la República y después sería desmantelado. Por otro lado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó medidas cautelares a diferentes autoridades de Oaxaca para garantizar los derechos humanos a la vida, integridad personal, patrimonio, seguridad pública y paz social de los habitantes de las comunidades de Tierra Blanca, Yosoyuxi y San Juan Copala en el municipio de Santiago Juztlahuaca. Ante los hechos de violencia ocurridos entre el 17 y el 19 de enero del presente año, que dejaron como saldo varias personas lesionadas, este organismo nacional solicita al gobernador Alejandro Murat, al secretario general de gobierno, al fiscal general, al secretario de Seguridad Pública y al presidente municipal de Santiago Juztlahuaca cumplir con la vigencia del Estado de Derecho, privilegiar el diálogo y la concertación que ayuden a restablecer la seguridad y la paz en esa región triqui. En otra información, el gobernador Murat continúa con ajustes en su gabinete y en lo que va de su administración ya van 61 cambios. La mayoría son enroques previamente pactados, otros son asignaciones de cuotas a grupos políticos. 7 funcionarios renunciaron recientemente para ser postulados a diputados federales por la inminente alianza PRI-PAN-PRD. Y una información muy relevante y que nos da gran satisfacción es que un estudiante del Instituto de Estudios Bachillerato del Estado de Oaxaca, de 16 años de edad, han participado en algunos eventos internacionales y han sido reconocidos por actividades trascendentes, por ser quien han aplicado en cosas de tecnología. Y esto es información importante porque hay jóvenes que se están imponiendo a los constantes alejamientos de la falta de tecnología, la falta de comunicación y la falta de internet. Pero hay otras informaciones lamentables que suceden a los jóvenes y es un caso de un joven una joven que fue asesinada, porque los feminicidios en Oaxaca siguen sucediendo y este crimen suma 6 asesinatos a mujeres en lo que va del año y ya son 501 de las agresiones en este gobierno de Alejandro Murat, de tal manera que tenemos muchos clavos oscuros de este gobierno. Y con un ahorro de hasta el 95% de agua que se usa para fumigar campos de cultivos, robótica agrícola, una propuesta de servicio con drones capaz de desinfectar 1 hectárea en aproximadamente 7 minutos, diseñado por Óscar Alfonso González Ruiz, estudiante del 7º semestre en Mercadotecnia Estratégica de la Facultad de Negocios de la Universidad Anáhuac de Oaxaca, obtuvo el primer lugar del Premio Emprendedor Universitario 2020, organizado por el Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y la Competitividad. Y la última información que tenemos para darles sobre el estado de Oaxaca es que el Instituto Nacional de Antropología e Historia confirmó que presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República para que se investigue al probable o probables responsables de los hechos vandálicos causados en las pinturas rupestres de la cueva de la Pintada de Vilitnadi en el municipio de San Pablo Villa de Mitla. De acuerdo al dictamen de los especialistas del INAH, los daños causados en las pinturas rupestres de la cueva consisten en rayones hechos probablemente con una piedra del mismo lugar. Y así es como cerramos esta información, Nayet, sobre temas internacionales, nacionales del estado de Puebla y de Oaxaca. Pues bien, amigos, pues esas fueron las noticias de nuestro semanario Los Otros Datos. Amigos de Oaxaca, Puebla, pues se despide usted de su amiga Nayeli Cortés y les desea que tengan una excelente tarde y un excelente fin de semana. No olviden seguirse cuidando y pues nos estamos saludando la próxima semana. Nos encantará, nuevamente yo les recuerdo que nos escriban un saludo
a Leticia García, que nos acompañó y nos manda su mensaje, pues agradecemos que nos acompañe. Pues Nayeli, gracias por estar una vez más transmitiendo información relevante en tu semanario Los Otros Datos, que le brinda información que les hace reflexionar y que no los distrae de noticias irrelevantes. Les mandamos un abrazo a la distancia y deseamos que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos pronto.